Muy buenos días. Voy a explicar el tema análisis crítico del articulador. Vamos a preguntarnos primero, ¿qué es un articulador? Un articulador es un instrumento que nos permite posicionar el modelo inferior con respecto al modelo superior. Es decir, para realizar el montaje de los modelos y poder transferir estas relaciones intermaxilares en este instrumento, en el cual podemos realizar estudios sobre las relaciones intermaxilares y sobre la oclusión dentaria. Entonces, eso es un articulador. Nos permite establecer la relación de los modelos superior e inferior. El articulador simula los movimientos mandibulares del paciente. Nos va a permitir establecer relaciones maxilomandibulares estáticas y también dinámicas. Por ejemplo, vamos a ver acá un pequeño video donde vamos a poder ver cómo se establece estas relaciones tanto de forma dinámica como estática. Principalmente aquí vamos a ver las relaciones dinámicas que se establece a través del articulador, que va reproduciendo los movimientos de la mandíbula, ya sea movimientos de lateralidad a la derecha, lateralidad a la izquierda, movimientos de protrusión, movimientos de apertura y de cierre. Y esto lo realiza gracias a estos elementos que están simulando los cóndilos de la mandíbula. Y también aquí, por ejemplo, tenemos las cajas glenoideas que simulan la cavidad glenoidea del maxilar superior o del hueso temporal. Entonces, esto es un articulador. Va a permitir establecer esas relaciones maxilomandibulares estáticas, pero también dinámicas. Continuando, es un instrumento, según la Academia de Prostodoncia Americana, el articulador también está definido como un instrumento mecánico en el cual se representan las articulaciones temporomandibulares y los maxilares superior e inferior. Y es así que un articulador está formado por las cajas glenoideas que simulan la ATM, derecha e izquierda. Presenta también una rama superior que está simulando al maxilar superior y una rama inferior que simula al maxilar inferior. Vamos a ver un poco sobre historia de los articuladores. Vamos a distinguir tres momentos que se caracterizan por diferentes tipos de estudio. El primer momento es un momento, tal vez el inicio del uso de los articuladores, con algo realmente rudimentario que fue construido por Philip Taft en 1713 hasta 1766. Estas son las llaves de escayola, que eran unos instrumentales muy rudimentarios que solamente servían como una herramienta para antagonizar y articular los modelos. Prácticamente no presentaban ningún tipo de movimientos este tipo de escayolas, llaves de escayola. Después tenemos un segundo momento en donde se fabrican los articuladores de bisagra, y se lo atribuye a Jean-Baptiste Garriot en 1805, quien construyó el primer articulador de bisagra. Y desde 1860 se describe el uso de estas herramientas de forma más masiva. Y bueno, gracias a esta fabricación de estos articuladores de bisagra, por diferentes autores, por diferentes personajes, y a través de los ensayos y errores, ellos fueron entendiendo más sobre los elementos determinantes de los movimientos mandibulares. Y entonces, después de esta etapa en la historia de los articuladores, pasamos a otra etapa muy importante en el año 1900. Es una etapa ya más científica, donde se formaron las escuelas oclusionistas, quienes ya se basaban en teorías científicas para hacer el estudio y la confección de los diferentes articuladores. Especialmente vamos a distinguir dos escuelas oclusionistas. Una de ellas es la escuela condilar o anatómica,
que se caracterizó por presentar articuladores que tenían guías condylias ajustables. Aquí tenemos el ejemplo del articulador de Walker, que es un estudioso de la oclusión de Estados Unidos, quien construyó estos articuladores con guías condylias ajustables. También tenemos el articulador de Gridman, que también tiene una confección diferente, pero también tiene ciertos tornillos que ajustan las guías condylias. Y la otra escuela oclusionista fue la escuela geométrica o no anatómica, quien tuvo más personajes que se introdujeron al estudio y formular teorías científicas basadas en geometría, en matemática, para poder explicar los movimientos mandibulares. Y especialmente hubo dos teorías que incluso hasta ahora se usan para poder confeccionar los articuladores. Son la teoría esférica y la teoría cónica, que forman parte de esta escuela geométrica o no anatómica. Los precursores de esta escuela geométrica no anatómica podemos encontrar, por ejemplo, el que formuló la teoría esférica fue G.S. de Monson. Él indicaba que los movimientos mandibulares se basaban a través de una esfera que se formaba, que pasaba por las caras oclusales de los dientes y que tenía como radio el punto nasion. Y en base a este eje, a este radio, se producían todos los movimientos mandibulares. Entonces, pero esta teoría geométrica y esférica de Monson rechaza la existencia de ejes axiales y guías condylares. Plantea que la articulación dentaria guía los movimientos mandibulares durante la masticación, cosa que actualmente ya conocemos que en realidad el que guía los movimientos mandibulares es la ATM, a través de la vertiente posterior del temporal. Entonces, estos autores tuvieron varias ideas que eran erróneas en ese momento. Tenemos también otra teoría, que es la teoría cónica de Hall, en la cual él indicaba que había una doble pirámide. En acá, por ejemplo, podemos verlo en este cráneo, una doble pirámide cuyos vértices están uno ubicado a nivel de la guía anterior y otro ubicado a nivel de la protuberancia occipital externa, y se formaban ciertos ejes, por ejemplo el eje E, que es el eje de apertura y cierre. Después tenemos el D, que es el de movimientos protrusivos. Tenemos el de KL, que es el eje de los movimientos laterales y que tiene una inclinación de 45 grados con relación al plano oclusal y que pasa por la protuberancia occipital externa. En base a estas teorías, ellos fabricaban articuladores que trataban de simular los movimientos mandibulares, que ellos creían que eran correctos en ese momento. Pero esta teoría, al igual que la anterior teoría de Monson, no tomaba en cuenta las variaciones individuales y tampoco tomaban en cuenta el ángulo de Bennett al desarrollar estos instrumentos. Entonces, así fue como se desarrolló la historia de los articuladores. Ahora entremos a otro punto muy importante, la clasificación de los articuladores. ¿Cómo se clasifican los articuladores actualmente? Los podemos clasificar en 4 clases. Tenemos la clase 1 de los articuladores, entre las cuales tenemos estas dos variantes. Y estos instrumentos se caracterizan por ser simples, instrumentos muy sencillos, cuya función solamente es de sostener los modelos superior e inferior. Y solamente producen o tienen un solo movimiento en una dirección vertical. No tienen movimientos excursivos. Otra característica es que se conocen comúnmente como posicionadores o articuladores simples de bisagra, también llamado oclusores. Son instrumentos también económicos y su ventaja, que podríamos decir, es que consumen poco tiempo clínico. Es muy sencillo de hacer el montaje en estos instrumentos, pero no nos dan mucha información, no reproducen los movimientos mandibulares.
Tenemos después los articuladores de clase 2. Estos articuladores permiten movimientos horizontales y verticales. Ahí vean la diferencia. El articulador tipo 1 solamente permite movimientos verticales, pero ya este de clase 2 permite también movimientos horizontales. En ahí tenemos, por ejemplo, los oclusores, pero con movimientos excursivos. Si notan la diferencia, este oclusor está diseñado de diferente forma. Vean en esta parte cómo hay elementos que simulan ya sea el cóndilo de la mandíbula y la caja glenoidea, para que tengan ya ciertos movimientos excursivos. Pero estos oclusores con movimientos excursivos no usan valores anatómicos promedios estandarizados de la trayectoria condílea sagital y trayectoria condílea lateral. Es decir, estos movimientos se van a realizar ya de acuerdo a la fuerza que le imprime el operador. No tiene, por ejemplo, topes, ni tampoco tiene guías estandarizadas. Y tenemos otro tipo de articuladores clase 2, que son los articuladores arbitrarios, entre los que se caracteriza el articulador de Hisey, los cuales sí usan valores promedios estandarizados de la guía condílea sagital y guía condílea lateral. Estos ya tienen ajustes, tienen guías estandarizadas a nivel de los elementos que simulan la ATM. Entonces, estos dos tipos de articuladores pertenecen a la clase 2, los oclusores con movimientos excursivos y los articuladores arbitrarios de Hisey, que principalmente se han usado en ese tiempo mucho para la confección de las prótesis. Una característica de estos articuladores de clase 2 es que el montaje de los modelos no se los realiza en relación con la ATM mediante la transferencia con arco facial, sino se realizan mediante un montaje arbitrario en la platina, especialmente cuando hablamos de los articuladores arbitrarios de Hisey. Y justamente el articulador que usamos en la cátedra de oclusión es el articulador de clase 2, porque no usamos el arco facial para el montaje. Pasamos a los articuladores de tipo 3, de clase 3, también llamados articuladores semiajustables. Estos articuladores simulan la trayectoria condílea sagital y trayectoria condílea lateral, pero usando valores que son equivalentes a los del paciente para casi todos los movimientos mandibulares. Esa es su característica. El anterior articulador de clase 2 sí simulaba las trayectorias condílea sagital y lateral, pero según valores estandarizados, valores promedios. En cambio, este articulador de tipo 3 ya nos puede permitir establecer valores que son casi similares o casi iguales a los del paciente, y esto en casi todos los movimientos mandibulares. Por eso también se llaman articuladores semiajustables. Ahora, estos articuladores se clasifican a su vez en dos tipos: articuladores clase 3 tipo arcón, en los cuales los cóndilos que representan a la mandíbula se van a encontrar en la rama inferior, y los elementos que simulan a la ATM, es decir, a la cavidad glenoidea, se van a encontrar en la rama superior. Y tenemos los de tipo no arcón, que es todo lo contrario. Los elementos que simulan al cóndilo de la mandíbula se encuentran en la rama superior, y los elementos que simulan las cavidades glenoideas se encuentran en la rama inferior. O sea, es inverso a lo anterior. Estos articuladores tipo 3 o clase 3 se caracterizan porque se orientan los modelos, o se hace el montaje de los modelos en relación con las ATMs, mediante la transferencia con el uso del arco facial. Entonces, ¿qué es el arco facial? Es un instrumento complementario que se usa con los articuladores de tipo 3 o tipo 4 para transferir las relaciones intermaxilares del paciente al articulador cuando estamos realizando el montaje del modelo superior. El articulador más usado en la práctica profesional justamente es el de clase 3, y específicamente es el articulador semiajustable de tipo arcón
y de montaje rápido. Este es el articulador que es más usado en cualquier ámbito. Continuando, tenemos los articuladores de clase 4 o totalmente ajustables. Estos articuladores aceptan ya registros dinámicos tridimensionales. Son articuladores más complejos, como se van a dar cuenta. Aquí tenemos un ejemplo de un articulador, el cual nos puede registrar diversos detalles ajustables por medio de una pantografía. Entonces, ¿qué es una pantografía? Es un registro, al igual que, por ejemplo, un electrocardiograma, que es un registro de la actividad del corazón. Una pantografía se lo realiza mediante un aparato que se llama pantógrafo, que es parecido al arco facial. Se lo coloca también en la boca del paciente, pero la diferencia es que este aparato, este instrumento, puede hacer un registro pantográfico, es decir, que ya los movimientos, la guía condilia sagital, guía condilia lateral, se van a registrar en estos pedazos de papel o de cartón. Ahí ya se registra los ángulos de Bennett, el ángulo de la guía condilia sagital. Entonces, si se dan cuenta, es un articulador más complejo, el de tipo 4. Ahora, estos articuladores también orientan los modelos en relación con las ATMs. Es similar al de tipo 3. Lo que le diferencia es que son más complejos, hacen un registro dinámico tridimensional y estos ya reproducen todos los movimientos mandibulares, por eso se llaman totalmente ajustables. Ya, entonces, esos son los 4 tipos de articuladores que tenemos, que actualmente todavía se maneja esta clasificación. Ahora, pasemos a la indicación del uso de los articuladores. ¿Para qué está indicado el uso de los articuladores? Vamos a ver que tiene indicaciones básicas y también tiene indicaciones secundarias. Las indicaciones básicas o principales son usados principalmente para exámenes complementarios en el estudio de la oclusión dentaria. Entonces, este examen complementario, mediante el uso de los articuladores, se lo pide en 2 situaciones clínicas. La primera es con fines de diagnóstico funcional, y es justamente lo que hacemos en la cátedra de oclusión. Lo usamos con fines de diagnóstico funcional. Para eso obtenemos modelos, tanto superior e inferior, de un paciente, los vaciamos con yeso, piedra, y después hacemos el montaje en el articulador, y esto es para poder hacer un diagnóstico funcional. Entonces, en la medida en que el articulador es más complejo y se produce de modo más preciso los movimientos mandibulares con contacto dentario, se dice que es más adecuado para usarlo para el diagnóstico funcional. Es decir, un articulador que tiene que tratar de reproducir de manera más exacta los movimientos de la mandíbula es el más ideal para el diagnóstico funcional. Ahora, la otra indicación principal de los articuladores es con finalidades terapéuticas. Ya para hacer tratamientos de rehabilitación oral también está indicado el uso de los articuladores. Esto va a depender de factores. Para elegir el articulador o para poder usarlo con finalidades terapéuticas y elegir un articulador adecuado va a depender de varios factores. Primero, va a depender de la complejidad de la prótesis que vamos a realizar. No es lo mismo realizar una prótesis convencional que realizar una prótesis sobre implantes. Cada uno va a necesitar un determinado tipo de articulador. Otro factor es el número de piezas involucradas en la rehabilitación. Es muy diferente realizar una prótesis completa total que realizar coronas de porcelana, por ejemplo. Y otro factor que va a influir en el uso de los articuladores, en poder determinar qué articulador usar, es la fluidez de la comunicación con el técnico dental. En esta parte, para que el tratamiento sea exitoso, tiene que haber una fluidez continua entre el odontólogo y el mecánico dental.
de tal forma que incluso deberían usar el mismo articulador tanto en la clínica como en el laboratorio. Porque imagínense que usan diferentes tipos de articuladores, no hay buena comunicación entre ellos, entonces eso puede causar que el tratamiento, el resultado del tratamiento de la rehabilitación oral pueda fracasar. Entonces, para finalidades terapéuticas se pueden usar articuladores más o menos complejos, pero tenemos que considerar algo muy importante. Tenemos que tratar de encontrar un articulador que nos permita tener una mayor precisión entre las relaciones intermaxilares del paciente y los que lo vamos a tener en el articulador. ¿Por qué? Si hacemos a medida que la situación clínica sea reproducida con baja precisión, mayor será el tiempo que deberá invertir para ajustar definitivamente la oclusión dentaria. Es decir, si tenemos una precisión muy baja, cuando queremos instalar la prótesis en el paciente, no va a instalarse adecuadamente, no se va a ajustar adecuadamente, entonces vamos a tener que hacer muchas modificaciones, muchos ajustes y vamos a tardar más tiempo. En cambio, si logramos una mayor precisión, cuando instalemos la prótesis en el paciente, vamos a utilizar menos tiempo en la instalación. A eso se refiere esto, que tenemos que considerar ese punto. Ahora, ¿cómo podemos elegir un articulador ideal para la situación clínica que tenemos? Tenemos que hacer un equilibrio entre 4 factores. Primero, tenemos que ver la complejidad y limitación del instrumento. Es decir, tenemos que ver si el instrumento, si el articulador es muy complejo de usarlo, entonces eso puede ser una dificultad para poder usarlo en la clínica. Y peor si es que el operador no tiene la habilidad de poder manejar este articulador. Otro aspecto es el tiempo clínico que se requiere para individualizar según la oclusión del paciente. Hay articuladores que son muy complejos de hacer las transferencias interoclusales, entonces si el paciente, por ejemplo, quiere un tratamiento rápido, este punto nos puede dificultar. También la eficiencia en reproducir la situación clínica, también tenemos que tomar en cuenta eso. Y también tenemos que tomar en cuenta la habilidad del clínico para obtener la información adecuada. Es decir, si el clínico con el articulador que ha elegido no tiene la capacidad de poder interpretar los datos, entonces tiene que elegir otro articulador, el cual le sea más sencillo interpretar los datos que va a obtener. Entonces, en este contexto, bajo estos 4 factores, los articuladores semiajustables de tipo arcón, de montaje rápido que habíamos mencionado anteriormente, actualmente son los más utilizados tanto en docencia, es decir, en las universidades, tanto en el diagnóstico y en la restauración de la oclusión dentaria por los rehabilitadores orales. Entonces, este articulador es el más usado actualmente. Articulador semiajustable de tipo arcón y de montaje rápido. Los articuladores muy complejos, como son las de clase 4, invierten mucho tiempo en su programación individual. Y si lo comparamos con los articuladores de tipo 3, no los superan en eficiencia, ¿no? Durante el uso clínico. Eficiencia significa la capacidad que tiene un objeto de poder cumplir adecuadamente su función. Entonces, si lo comparamos desde el punto de vista de la eficiencia, bajo estos 4 parámetros, el articulador de tipo 3 le lleva mucha ventaja al articulador de tipo 4, por las razones que ya hemos mencionado. Continuamos. Hablemos ahora de cuáles son las otras indicaciones en el uso de los articuladores. Ya hemos hablado de los usos principales, que son como un examen complementario para estudiar la oclusión dentaria, ya sea con fines de diagnóstico funcional o con fines terapéuticos. Pero los articuladores también son usados para el estudio forense o de registro histórico. Y también los podemos usar
para educar y explicar al paciente sobre el diagnóstico que tenemos sobre su caso y el tratamiento que le estamos planteando. Ventajas de los articuladores. Por ejemplo, las ventajas de los articuladores clase 1 o 2 tiene 3 ventajas. Nos permiten organizar los modelos de nuestros pacientes en la consulta o el laboratorio. Podemos tenerlos organizados usando estos articuladores de clase 1 o 2. Segundo, por ser pequeños caben fácilmente incluso en la mano del operador, son fácilmente de transportar y nos consumen poco tiempo clínico y de laboratorio para poder hacer el montaje propiamente dicho. Ya estos articuladores, como ya hemos mencionado, son los oclusores y los articuladores arbitrarios. Las ventajas de los articuladores de tipo 3 o de tipo 4. Principalmente tienen 2 ventajas. Nos van a permitir realizar o analizar las relaciones oclusales entre las piezas dentarias antagonistas. Segundo, nos dan una información de cómo las ATMs se relacionan con la oclusión dentaria. Esto es muy importante. Nos dan una información de la oclusión dentaria en relación con la ATM, características que tiene el paciente. Entonces, este análisis, otra ventaja muy importante, el análisis que realizamos en estos articuladores de tipo 3 y de tipo 4, los podemos repetir varias veces, podemos hacerlo las veces que queramos y sin que esto signifique molestias para el paciente. ¿A qué nos referimos con esto? Imagínense que no usáramos articulador para hacer estos estudios y solamente los realizáramos en el propio paciente. Entonces imagínense que en la primera consulta le han hecho ya un estudio de sus características, relaciones intermaxilares, de su oclusión dentaria en el paciente y se dan cuenta que les ha faltado hacer un estudio. Entonces, si no tuviéramos estos instrumentos con los modelos del paciente, tendríamos que citarle al paciente las veces que sea necesario para poder hacer el estudio completo y eso significaría una molestia para el paciente, hacerlo venir varias veces a la consulta solamente para hacer el diagnóstico. En cambio, el articulador con los modelos montados no va a significar molestia para el paciente. La otra ventaja es que nos permite hacer los estudios de las relaciones interoclusales, el análisis oclusal, libre de las interferencias clínicas, como son el factor neuromuscular. Es decir, que cuando hacemos el estudio en la boca del paciente, va a haber muchas interferencias. Ahí está la lengua, los labios, las mejillas y la propia saliva del paciente. No nos permite hacer un estudio a detalle. En cambio, ya en los articuladores podemos hacer un estudio mucho mejor. Otras ventajas de los articuladores de clase 3 y de tipo 4 es que nos permiten hacer registro de las relaciones oclusales, esto principalmente en los tratamientos de ortodoncia, ya que ahí vamos a ver distintos momentos del tratamiento, cómo va evolucionando el tratamiento del paciente, podemos hacer una comparación. También nos permiten realizar una información histórica sobre los resultados finales estéticos. Por ejemplo, cuando estamos confeccionando una serie de coronas de porcelana, vamos a poder hacer el estudio, una correlación entre la funcionalidad y la estética, que no solamente busquemos la estética, sino que vaya de la mano con la funcionalidad. La tercera ventaja es que nos permite analizar las posiciones mandibulares. Por ejemplo, en los tratamientos ortopédicos nos va a permitir hacer comparaciones de cómo va evolucionando también el tratamiento. Entonces, se ha hecho estudios sobre la sensibilidad de los articuladores comúnmente utilizados, especialmente los articuladores de tipo 3. Por ejemplo, se ha hecho estudios sobre el montaje del modelo superior en el articulador, haciendo una comparación entre las de clase 3 y las de clase 2. Por ejemplo, cuando hacemos el montaje con ayuda del arco facial, que es de montaje rápido, versus el montaje usando solamente la platina de montaje con valores arbitrarios,
y se ha encontrado como resultado que cuando utilizamos el arco facial para el montaje del modelo superior, no se asegura mayor sensibilidad en la reproducción de los movimientos excéntricos. Es decir, que los movimientos excéntricos que logramos con este tipo de montaje van a ser de mayor exactitud en relación a los movimientos del paciente. El segundo estudio que se realizó fue evaluar la sensibilidad del articulador utilizando distintos métodos de programación de las guías condilia sagital y guía condilia lateral. Y según este estudio, se demostró que el articulador WIP Mix, que es un articulador de tipo 3, es considerablemente sensible para reproducir los contactos en céntrica. Ha logrado un 95% de los casos una sensibilidad más exacta en las relaciones céntricas. Entonces, vemos que tiene base científica el uso de los articuladores de tipo 3. Ahora entremos a las partes del articulador semiajustable de tipo arcón. Consta principalmente de dos partes, una rama superior y una rama inferior o mandibular. La rama superior, o también llamada maxilar, permite la ubicación del modelo superior, que se va a ubicar por esta parte, y en la rama superior se reproduce la cavidad articular de la ATM, las cavidades glenoideas. Y consta de una rama inferior que permite la ubicación del modelo inferior y se producen los cóndilos de la mandíbula. Además, posee en la zona anterior una guía que puede ser graduada, que representa la guía incisal del paciente. Entonces ahora vamos a analizar de manera más detallada cada una de las ramas. La rama superior del articulador comprende los siguientes elementos. En la rama superior encontramos 6 elementos. El cuerpo de la rama superior, que es esta parte. Todo esto le llamamos cuerpo de la rama superior. También en la rama superior encontramos 2 cajas glenoideas que representan a las cavidades glenoideas de la ATM. También vamos a encontrar 2 arandelas con las cuales podemos regular la distancia intercondilia. Encontramos la púa incisal, las platinas de montaje. En estas platinas vamos a montar tanto el modelo superior como el modelo inferior, y los cuales los vamos a fijar en las ramas mediante el tornillo de fijación. Entonces, esos 6 componentes encontramos en la rama superior del articulador. Vamos a analizar algunos de estos elementos que son más importantes. Por ejemplo, las cajas glenoideas. Las cajas glenoideas, en acá vemos una vista de su cara inferior y una vista de su cara superior. Son 2 estas cajas glenoideas, una derecha y otra izquierda, y reproducen las paredes interna, superior y posterior del compartimiento supradiscal de la ATM. Y consta de lo siguiente: consta de una pared interna, que es esta la pared interna, que en la cara superior se encuentra un tornillo, el cual esta pared interna nos permite regularlo, ya que la pared interna reproduce el ángulo de Bennett o guía condilia lateral. Entonces esta pared puede ser regulada mediante este tornillo y podemos ajustar la trayectoria condilia sagital, que según estudios se ha visto que en los pacientes varía entre 0 y 30 grados. Tiene ahí unas marcas en grados que nos permiten ajustar esta pared interna para determinar la guía condilia lateral. ¿Ya? Después tenemos la pared superior. Y la pared superior representa la guía condilia sagital, que también es posible de graduar y puede ser graduada entre 0 a 70 grados. Y ahí vean la diferencia. La guía condilia lateral
varía entre 0 y 30 grados, en cambio la guía condilia sagital entre 0 y 70 grados. Esto está determinado por la anatomía de la articulación. Recuerden que la guía condilia sagital está determinado por la vertiente posterior del cóndilo del temporal, la cual puede tener angulaciones hasta de 70 grados. Después tenemos el otro componente de la caja glenoidea, que son las paredes posteriores, la pared posterior. La pared posterior tiene forma de una canaleta y va a ser el lugar donde va a alojarse el cóndilo de la rama inferior, y esta pared posterior es muy importante para poder asegurar la relación céntrica instrumental. Y esa es la importancia de la pared posterior. Nos permite determinar la relación céntrica instrumental. El cuarto componente se encuentra en la cara externa de la caja glenoidea, una saliente metálica en la cual se va a enganchar el arco facial cuando estamos haciendo la transferencia de las relaciones intermaxilares del paciente al articulador. Cuando estamos haciendo el montaje del modelo superior, entonces nos permite esta saliente metálica que se una al arco facial. Y finalmente el quinto componente de las cajas glenoideas es un vástago grueso que se encuentra en la cara interna de la caja glenoidea y que permite la graduación de lo que ya hemos estudiado hace un momento de la guía condilia sagital. Entonces, es así como está constituido las cajas glenoideas. Ahora vamos a estudiar otra parte importante de la rama superior, que son las arandelas para la distancia intercondilia. La distancia intercondilia es uno de los determinantes de la anatomía oclusal, como lo hemos estudiado en el capítulo de morfología o determinantes de la morfología oclusal. De tal forma que cuando la distancia intercondilia es mayor, menor será el ángulo formado por las trayectorias de laterotrusión o de trabajo y la trayectoria de mediotrusión o de balance. Entonces, este ángulo que está formado por estas dos trayectorias va a ser menor cuando la distancia intercondilia es mayor, o sea, es inversamente proporcional. Ahora, la distancia intercondilia que nosotros vamos a obtener del paciente a través de usar el arco facial, lo vamos a regular en el articulador a través de estas arandelas. Y podemos tener 3 graduaciones en la distancia intercondilia. Podemos tener una distancia intercondilia larga de 112 milímetros, y para esto usamos las 2 arandelas. Vamos a ajustar las 2 arandelas y vamos a graduar a una distancia intercondilia larga. O podemos tener la segunda variante, la distancia intercondilia mediana, que es de 100 milímetros, y para lo cual solamente usamos una sola arandela. Y tenemos la tercera variante, que es la distancia intercondilia angosta, de 88 milímetros, en la cual no ajustamos ninguna arandela. ¿Ya? Entonces, esas 3 variantes tienen la distancia intercondilia en el articulador. Y vamos a describir también otra parte importante en la rama superior, que es la púa incisal o vástago incisal. Como dice su nombre, es un vástago metálico que está en la parte anterior del cuerpo de la rama superior, y esto tiene 2 funciones. Primero, nos va a permitir, este es el vástago incisal o la púa incisal, nos permite graduar la altura de las cúspides y también la angulación de la guía incisal cuando estamos confeccionando una prótesis completa removible. Esa es la primera función en rehabilitación oral. La segunda función, esto ya sería en el diagnóstico funcional, es que nos permite realizar la individualización de la guía anterior usando acrílico. Esto para individualizar cuánto es la medida o las mediciones de la guía anterior
de acuerdo al paciente que estamos haciendo el estudio de sus modelos. Entonces nos permite individualizar los valores de la guía anterior de acuerdo a cada paciente. Esa es la función de la púa incisal. Y entramos al segundo componente importante de los articuladores, que son la rama inferior del articulador. La rama inferior del articulador tiene dos sectores. Comprende un sector posterior, que es esta parte, que es vertical. Este sector posterior vertical, ahí se van a fijar los elementos condilares de la ATM, ¿ya? Los que representan los cóndilos de la mandíbula. Estos son susceptibles de poder regularse, pueden atornillarse de acuerdo al largo de la distancia intercondilia, que está en la rama superior, que ya lo hemos determinado mediante el arco facial, y de acuerdo a la distancia intercondilia, estos cóndilos, elementos condilares, también pueden regularse. Y consta de una porción anterior que es horizontal, donde vamos a reconocer la platina del montaje para el modelo inferior, el cual va a estar sujeto mediante el tornillo de sujeción. Y también otra parte en la rama inferior está la mesa incisal, que está en la parte anterior, y que esto puede intercambiarse de acuerdo a la utilidad que preste el articulador. Como hemos mencionado anteriormente, de acuerdo si lo vamos a usar para un diagnóstico funcional o si lo vamos a usar para poder confeccionar una prótesis removible. Entonces, entremos ahora a otra parte muy importante, a la dinámica mandibular en el articulador. Entonces, en el articulador, hablando de dinámica, podemos ver que el articulador se puede establecer o se puede determinar la relación céntrica instrumental, que ya lo hemos mencionado hace un momento, que es cuando la rama inferior con sus cóndilos están firmemente asentados sobre la pared posterior, superior e interna de la caja glenoidea de la rama superior, y en la cual juega un papel muy importante la pared posterior, ya para establecer la relación céntrica instrumental. Desde esta relación céntrica instrumental, el articulador puede simular diferentes tipos de movimiento de la mandíbula del paciente. Por ejemplo, puede realizar movimientos puros de rotación, movimientos puros de traslación, combinación de ambos movimientos. Puedes realizar movimientos de lateralidad complejos, donde ya vamos a reconocer un lado de trabajo y un lado de no trabajo. Puedes realizar movimientos protrusivos, donde la rama inferior se proyecta hacia adelante a lo largo de la línea media desde oclusión céntrica. O puedes realizar movimientos de lateroprotrusivos. Acá tenemos un pequeño video donde vamos a poder ver cómo más o menos se producen estos movimientos. Miren cómo en este paciente vemos cómo este articulador está realizando movimientos de apertura, movimientos de protrusión y de lateralidad, ¿no? Entonces, un articulador de tipo 3 semiajustable, de tipo arcón, puede reproducir casi todos los movimientos mandibulares. Y la posición céntrica instrumental. Entonces, es de gran utilidad en el análisis de los contactos oclusales. Por ejemplo, nos va a permitir lograr las distancias y posiciones y movimientos descritos anteriormente. Presentan gran relevancia en el estudio de los movimientos mandibulares funcionales cuando estos están en contacto dentario. Pero, sin embargo, no obstante, no son de gran relevancia en el estudio de los movimientos bordeantes. ¿Por qué? Porque los movimientos bordeantes en el paciente están determinados por los ligamentos y la anatomía articular. Y estos dos factores están ausentes en el articulador. El articulador no puede simular las características del ligamento articular y de la anatomía articular de cada paciente, porque ya son componentes más difíciles de imitar en un instrumento mecánico como es el articulador. Otra desventaja también es que no es relevante en el estudio de los movimientos funcionales
que estén determinados como respuesta por el sistema neuromuscular, porque el sistema neuromuscular también es un tejido muy dinámico que puede ser difícilmente imitado en un articulador mecánico. Entonces, los articuladores semiajustables de tipo Arcón tienen limitaciones. Por ejemplo, solo reproducen el inicio y el fin del movimiento articular y no van a reproducir ese transcurso entre el inicio y el fin adecuadamente de acuerdo al paciente. Otra desventaja es que utilizan un eje de bisagra posterior arbitrario que está basado en promedios poblacionales y no está individualizado de acuerdo a cada paciente. Otro factor es que este mismo factor, que el hecho de que usemos un eje de bisagra posterior arbitrario, distorsiona la reproducción de las relaciones intermaxilares al momento de programar un cambio de dimensión vertical oclusal cuando estamos realizando un tratamiento terapéutico. No nos permite lograr la dimensión vertical adecuada. Otra limitación es que para utilizar estos articuladores se necesita dispositivos articulares por medio de un registro en cera, y esto va a depender mucho de la habilidad del operador. Requiere de gran experiencia. Entonces esto ya es una dificultad, porque las personas o operadores que no tengan mucha experiencia no van a poder lograr este registro en cera adecuado. Y otra limitación es que al ubicar el punto suborbitario como referencia anterior del plano axio-orbitario, en otras palabras, cuando estamos haciendo la transferencia de las relaciones intermaxilares mediante el uso del arco facial, usamos puntos referentes o puntos anatómicos referentes que son también arbitrarios, que están basados en estudios de promedios poblacionales que no siempre son representativos para todas las personas. Entonces, estas limitaciones tiene el uso de los articuladores semiajustables de tipo Arcón. Pero, sin embargo, pese a estas limitaciones, son los que son más usados en relación a los otros tipos de articuladores, ya que nos van a permitir lograr valores casi similares a los del paciente. Y también, como les decía, porque es relativamente fácil de usarlos en comparación con los articuladores tipo 4, que son totalmente ajustables y que son muy complejos de usar y que requieren mucho tiempo clínico en su uso. Entonces, de esta manera finalizaríamos la explicación de este tema. Muchas gracias por su atención.